Bienvenidos a Pasaje, un proyecto de una sola verdad. Soy Juan Luis Roca y te invito a acompañarme en un recorrido por toda la Biblia, estudiando cada pasaje en su contexto histórico, literario y teológico para comprender mejor el mensaje que Dios inspiró y su relevancia para nuestras vidas hoy. Nuestro propósito no es simplemente leer la Biblia, sino entenderla, aplicarla y crecer en el conocimiento de Dios a través de su palabra. Gracias por acompañarnos. Comencemos. Muy bien, ahora vamos a continuar con nuestro estudio de Marcos. Solo aclarando nuevamente que esta es una sección donde se profundiza mucho más en el texto que la sección donde es más reflexivo, más devocional. Los he diferenciado con el color aqua, es la que es reflexiva y devocional, y esta sección que está en color naranja, para que tengas claridad a qué tipo de estudio estás entrando. Ahora, vamos con los versículos de Marcos 1, 16 al 20. Bien, hasta ahora Marcos nos ha presentado tres grandes escenas. En el Jordán, el Padre declaró que Jesús es su Hijo amado. En el desierto, Jesús venció la tentación de Satanás. En Galilea, comenzó a proclamar: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Ahora veremos las primeras respuestas a este mensaje. Los primeros discípulos aparecen en escena, y lo que descubriremos es que este relato no trata principalmente de 4 pescadores extraordinarios, trata de un rey extraordinario cuya autoridad transforma vidas comunes. Entonces vamos a entrar al texto. Vamos a ir al versículo 16 que nos dice que Jesús estaba junto al mar de Galilea. El versículo dice así: mientras caminaba junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, hermano de Simón, echando una red en el mar porque eran pescadores. Marcos nos lleva a una escena cotidiana. No estamos en Jerusalén, no estamos en el templo, no estamos entre sacerdotes o eruditos. Estamos junto al lago. Estamos en medio del trabajo diario, en medio del ruido de las redes, las barcas y los pescadores, y allí aparece Jesús. A menudo imaginamos a estos hombres como pobres sin recursos. Sin embargo, el cuadro parece ser diferente. Kinner señala que los pescadores ocupaban una posición intermedia entre ricos y pobres dentro de la economía galilea. No pertenecían a la élite, pero tampoco eran necesariamente indigentes. Barclay recuerda que la pesca es una de las industrias más importantes de Galilea. El pescado era parte esencial de la alimentación diaria y existía una activa exportación hacia otras regiones. No estamos viendo hombres fracasados buscando una oportunidad, estamos viendo trabajadores ocupados en un oficio legítimo. Ahora leemos en el versículo 17, y Jesús les dijo: vengan conmigo y yo haré que ustedes sean pescadores de hombres. Básicamente Jesús les dijo: síganme. Para nosotros esta frase es familiar, pero para un judío del siglo I era extraordinaria. Normalmente los discípulos buscaban a un maestro, un joven elegía al rabino que deseaba seguir. Aquí sucede exactamente lo contrario. Jesús toma la iniciativa, Jesús escoge a sus discípulos. Kinner destaca que esto rompe el patrón habitual del discipulado judío. La autoridad pertenece a Jesús desde el principio. Ahora observa que Jesús no les entrega un programa detallado, no explica cuánto durará el proceso, no les revela todo el futuro, simplemente les dice: síganme. Esto exige fe. Seguir a Cristo siempre implica confiar antes que conocer todos los detalles. Ahora con la frase que dice: yo haré que ustedes sean pescadores de hombres. Esta es una de las frases más conocidas del Evangelio, pero con frecuencia se interpreta superficialmente. Jesús no está diciendo simplemente: ustedes pescan peces, ahora pescarán personas. Hay algo más profundo. En el Antiguo Testamento, la imagen de la pesca aparece frecuentemente asociada con la acción soberana de Dios sobre las naciones. Jesús está anunciando que estos hombres participarán en la expansión del reino de Dios. Ahora, observa cuidadosamente las palabras. Jesús no dice: vayan y sean pescadores de hombres. Dice: yo los haré pescadores de hombres.
La iniciativa sigue perteneciendo a Cristo. Ellos no poseen naturalmente las capacidades necesarias. Jesús los transformará. Aquí encontramos una verdad fundamental. Primero viene la relación con Cristo, luego la misión para Cristo. Jesús no nos llama primero a una tarea, nos llama primero a sí mismo. El servicio nace de la comunión y la misión nace del discipulado. Ahora, en el versículo 18 nos dice, dejando al instante las redes, ellos lo siguieron. Marcos utiliza nuevamente uno de sus temas favoritos, la respuesta inmediata. Pero, ¿fue una decisión impulsiva lo que hicieron los primeros discípulos? A primera vista podría parecerlo, pero aquí debemos complementar a Marcos con los demás evangelios. Juan nos informa que algunos de estos hombres ya habían tenido contacto previo con Jesús y con el ministerio de Juan el Bautista. Por tanto, no estamos observando a desconocidos siguiendo a un extraño. Lo que Marcos enfatiza no es la falta de información, lo que enfatiza es la decisión. Ha llegado el momento de actuar. Ahora vamos con el versículo 19 y 20. Yendo un poco más adelante, Jesús vio a Jacobo, el hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, los cuales estaban también en la barca, remendando las redes. Al instante los llamó, y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, se fueron con Jesús. Este detalle suele pasar desapercibido, pero Kinner señala que tener jornaleros indica cierto nivel de prosperidad económica. Esto significa que el costo del discipulado era real. No estaban abandonando un negocio quebrado, sino que estaban dejando una ocupación estable. Aquí aparece algo aún más impactante. En el judaísmo del siglo I, honrar al padre era uno de los deberes más sagrados. Kinner observa que abandonar abruptamente el negocio familiar iba contra las expectativas culturales de la época. Por eso el llamado de Jesús es tan radical. Está reclamando una lealtad superior incluso a las obligaciones familiares más importantes. Pero, ¿qué está demostrando Marcos aquí? Aquí llegamos al corazón del pasaje. Muchos leen este relato y concluyen, debemos ser tan comprometidos como Pedro. Pero Marcos parece estar destacando algo aún más importante, la autoridad del rey. Observa lo que acaba de ocurrir. Un hombre camina por la orilla del lago, pronuncia unas pocas palabras y 4 hombres reorganizan completamente sus vidas. ¿Por qué? Porque la autoridad de Jesús no es una autoridad común. Ya vimos al Padre declarando que Él es el Hijo amado, ya vimos al Espíritu descender sobre Él y ya vimos a Satanás ser derrotado. Ahora comenzamos a ver cómo esa autoridad actúa sobre seres humanos. En el versículo 1:15 Jesús había proclamado, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Ahora, en el versículo 16 al 20, vemos cómo luce esa respuesta. Estos hombres creen, confían, obedecen y siguen al Rey. El llamado al arrepentimiento deja de ser una teoría y se convierte en una realidad visible. Marcos 1:16 al 20 nos revela varias verdades teológicas. Número 1. Jesús tiene autoridad para llamar personas a seguirle. Él no espera ser elegido, Él elige. No solicita seguidores, Él los convoca. Número 2. El discipulado comienza con una relación. Antes de una misión hay un maestro. Antes de un ministerio hay una comunión con Cristo. Número 3. Jesús transforma a quienes llama. Yo los haré pescadores de hombres. La capacidad para servir proviene de Cristo. Y número 4. El reino exige lealtad suprema. Las redes, las barcas y las familias no eran malas, pero ninguna de ellas podía ocupar el lugar que pertenece a Cristo. Este relato también introduce uno de los grandes temas del Evangelio. Estos hombres dejan todo para seguir a Jesús. Sin embargo, a medida que avancemos en Marcos, veremos que no entienden plenamente quién es Él. Ellos tropezarán, dudarán, fallarán, incluso lo abandonarán en la noche de su arresto. Y aún así, Jesús seguirá trabajando con ellos. Kinner señala que el fracaso recurrente de los discípulos es uno de los temas principales del Evangelio. Marcos quiere que entendamos que el discipulado no consiste en una perfección inmediata, consiste en seguir al Rey mientras Él nos transforma.
A la orilla del mar de Galilea ocurrió algo aparentemente sencillo. Un maestro habló, 4 pescadores respondieron, pero en realidad estaba ocurriendo mucho más. El reino de Dios había llegado y el rey estaba comenzando a reunir a aquellos que participarían en su misión. La pregunta que este pasaje deja ante nosotros no es solamente ¿qué fue lo que dejaron Pedro, Andrés, Jacobo y Juan? La pregunta más importante es, cuando Cristo llama, ¿reconocemos su autoridad para responder como ellos respondieron? Gracias por acompañarnos en este estudio de Pasaje a Pasaje. Si este contenido ha sido de ayuda para ti, compártelo con otros y recuerda, la meta no es solamente conocer más acerca de la Biblia, sino conocer mejor al Dios que se ha revelado en ella. Nos vemos en nuestro próximo estudio.